Hola, bienvenidos a la clase número 7 del segundo año del taller literario itinerante. Bueno, como habrán visto, tienen el texto de Michel Foucault, que es la transcripción de una conferencia que se llama El cuerpo utópico. Esta conferencia fue dictada en el 1976. El origen en verdad son dos conferencias. Esta está relacionada con otra que se llama Utopías y Heterotopías, que son todas del mismo año, en 1966, que bueno, a él lo convocan para hacer estas conferencias. Era un encuentro que tenía que ver con la relación entre utopías y literatura, ¿sí? Si no saben, bueno, Michel Foucault es más que nada un filósofo, uno de los pensadores más importantes del siglo XX, que seguramente lo habrán leído o escuchado mencionar, y si no, bueno, también está bueno que lo investiguen porque es realmente uno de los pensadores más importantes del siglo anterior. Aquí lo vamos a ver en otra faceta, por eso también me interesaba. No, este es un texto que, como les decía, vienen de conferencias que son radiofónicas y que tiene que ver con otro tipo de nivel de discurso, del otro tipo de registro, ¿sí? Porque, bueno, aparece la oralidad, aparece la frescura de la palabra. Si bien esta es una transcripción también corregida, tenemos otro tipo de, de trabajo un poco más literario, para decirlo de alguna manera, ¿no? En cuanto al estilo. Después vamos a volver con eso. Y desde el punto de vista filosófico, como habrán visto, está lleno de conceptos y trabaja fundamentalmente sobre esta figura de la utopía en el cuerpo, en el espacio del cuerpo. Y desde el punto de vista, como decía, filosófico, también contiene como una densidad interesante, mezclada con como esta especie como de poesía en prosa que a veces se puede vislumbrar en este texto, que difiere de otros textos como Vigilar y Castelar, las palabras y las cosas, la historia de la sexualidad. Bueno, hay un montón de otros textos filosóficos de él que son con otro registro más archivista, más filosófico, también más duro en el sentido de la ciencia. Así que Michel Foucault aprovecha para, para desplegar otro tipo de estilo de registro, y por eso también me interesaba, además del tema, que es lo central. Eh, También entre estas dos conferencias, en Foucault había digamos, cierta, como le decía, frescura y también una especie como de alegría, de efervescencia, porque estaba como naciendo, o estaba en proceso, una ciencia que él propone, que es la heterotopología, que vamos a ver la clase siguiente para reforzar todas estas ideas que tienen que ver con conceptos más que nada filosóficos, en la otra de las conferencias, como le contaba, y que también es muy interesante para trabajar la literatura. ¿Mm? También este texto estaba linkeado, se podría decir, con ciertas clases del año pasado, en realidad del año 1, del taller literario itinerante, que habíamos trabajado sobre la piel y el encanto, la construcción de la subjetividad, por ejemplo en el texto de Paula Siviglia, en La sociedad en redes. Es muy interesante porque nosotros a veces ya Foucault, en algunos conceptos que no fueron pensados en sociedad en red, como la que estamos viviendo ahora, en el siglo XXI, podemos llegar a complementarla, así que están invitados también a revisar, por ejemplo, el texto de Janet Winterson que habíamos visto, el de los conceptos de Paula Siviglia con respecto al cuerpo y a la construcción de la subjetividad en estas nuevas sociedades. Y acá, bueno, lo tenemos a Foucault un poquito anterior, pasando la mitad del siglo XX. eh, Nunca está de más volver a leerlo, y sobre todo en este aspecto que me parece justamente un poco más literario, ¿sí? Tomándolo entre comillas. Esta ciencia que les decía, la heterotopología, voy a leerles un fragmentito de a qué se refiere. Tendría como objeto, lo vamos a ver la clase siguiente, como refuerzo. Pero era una ciencia naciente en ese momento, que hablaba de que el objeto de esa ciencia serían esos espacios diferentes, esos otros lugares, unas impugnaciones míticas y reales
del espacio en el que vivimos, ¿sí? Otros lugares, otros espacios dentro de los mismos que vivimos. Lo vamos a desarrollar la próxima, pero piénsenlo en función del cuerpo, ¿no? En todo lo que ustedes leyeron, el cuerpo como punto de partida y de creación imaginaria de lugares míticos, de lugares utópicos, también punto de partida y punto cero, punto de encuentro. Bueno, lo tienen desarrollado en el texto mismo de Foucault, El cuerpo utópico, ¿sí? Como les decía, en la clase siguiente vamos a trabajar un poco más esto. Bueno, entonces tenemos como resultado un texto de un discurso bello, fresco, en tanto estilo, pero también con precisión conceptual, y como una fuerza de expresividad que en Foucault a veces en sus textos no la tenemos, ¿sí? Acá es como que se despliega mucho más. Vamos a ir a la estructura que tengo acá en la especie de análisis de texto, para que ustedes vayan a los puntos centrales también a la hora de revisarlo para ir a la actividad de escritura, que es un poco compleja, pero después, bueno, ahora al final lo vamos a ver. En la estructura del texto tenemos, fíjense, me interesaba cómo está diseñado por Foucault. Es interesante cómo está toda la estructura de esta conferencia, cómo está planteada, porque cuando comienza con una hipótesis que tiene que ver con esta afirmación de que el cuerpo es lo contrario a una utopía, ¿no? Como un lugar en donde se corporizan las cosas, pero sería como lo opuesto a una utopía. Entonces, después dice que el cuerpo es como el punto de partida para el nacimiento de justamente de una utopía que es la del cuerpo incorpóreo, ¿no? Esta como una aparente contradicción que desarrollada y en el texto va a tener como muchísima coherencia, no es algo para nada disparatado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es el punto de partida justamente para todas las teorías que intentan borrar o desaparecer al cuerpo como tal, como real, ¿sí? Por ejemplo, él va a decir, esas utopías posibles pueden ser, en Egipto fueron las momias, va a hablar sobre las máscaras de oro también, y hace hincapié en el mito del alma, ¿sí? Como en Occidente una de las utopías máximas, ese alma que está alojada dentro del cuerpo, pero que al mismo tiempo lo borra. Y bueno, habla de los genios y de las hadas. Todas esas utopías que tomaron como punto de partida o punto de encuentro el cuerpo y que justamente sirven como para descorporizarlo. A eso se refería con el cuerpo incorpóreo. Entonces, intentan hacerla desaparecer y hay algo que es interesante, él dice, intentan restituir al cuerpo como algo resplandeciente y perpetuo. Y ahí habla generalmente cuando uno habla del alma, esta parte como impoluta, resplandeciente, llena de virtud, ¿no? Como el lugar donde justamente las virtudes morales o éticas están alojadas y el cuerpo queda desplazado, ¿sí? Queda como en un lugar en el cual solamente aloja. Esa es una cuestión bastante interesante. Pueden llevarlo al plano también de la religión, ¿no? Por supuesto. Todas las teorías o los mitos en realidad con respecto al alma que ustedes encuentren. Y ahí se produce un giro argumental dentro del texto del cuerpo utópico, que es la parte donde dicen, bueno, en realidad las utopías no estaban en contra del cuerpo. Yo fui un necio, dice Foucault, al afirmar esto. No estaban en contra del cuerpo para borrarlo. Nacen del propio cuerpo y luego se vuelven contra él. ¿Sí? Ahí hay como ese girito conceptual que yo digo también argumental. Entonces dice, el cuerpo es el actor principal, ¿sí? Es el principal actor, como un protagonista, es un actor utópico, dice. Es el punto cero del mundo, es una especie como de no lugar, no espacio, en donde salen e irradian todos los lugares posibles, reales o utópicos. Fíjense, comienza con una hipótesis, esta idea de cómo hay lugares o espacios que intentan borrar el cuerpo, cómo la historia lo ha intentado hacer, pero en realidad, bueno, él define, y por eso fíjense, como que termina de construir el cuerpo como ese espacio que es el punto de partida, el punto de encuentro, visible e invisible, real u utópico, donde se concentran, donde los discursos se chocan, atraviesan ese cuerpo. Esto es un concepto que Foucault desarrolla en otros textos, seguramente han escuchado hablar, y desde el cual nacen todas las utopías reales, las utopías y también las
los conceptos de realidad, en realidad en tanto corpórea, ¿no es cierto? Fíjense, contradicciones que hasta mismo uno se empieza como a confundir por lo que plantea. Pasemos a la actividad de escritura. Fíjense, van a tener para relacionar unas citas que seleccioné de Foucault, que me parecieron como centrales para relacionarlas con ese poema de Octavio Paz, en donde habla de los ojos de un otro, el cuerpo de un otro, pero en el cual se tensionan ciertos elementos que están en la cita, que no creo que haga mucha falta explicarlas, porque creo que caen de madura. Fíjense cómo están en tensión los conceptos de Foucault en el poema de Octavio Paz, que ustedes deberían construir un texto en relación a eso. Podría ser como el ejemplo puede ser el poema de Octavio Paz, algo similar a eso, o a partir de ello construir algo que ustedes seguramente hayan sentido a la hora de leer a Foucault, porque rápidamente, y es algo interesante, Foucault está en primera persona, está su cuerpo, ¿no? El cuerpo de Foucault. De hecho hay una parte que se describe, es él frente al espejo. Se debaten también en el texto cosas literarias fundamentales, la relación entre el espejo, la muerte, ¿sí? El cuerpo, las utopías. O sea, hay conceptos hasta centrales de la literatura que, recuerden que Foucault, bueno, no sé si lo sabían, pero son elementos borgianos, ¿sí? Foucault leía muchísimo a Borges, hasta también son elementos que Silvino Campo ha trabajado, nosotros hemos trabajado Silvino Campo, el espejo, la muerte, el tiempo, el cuerpo, bueno, elementos y temáticas universales de la literatura que las ha trabajado en diferentes y que aquí están explicadas trabajadas por un filósofo en una conferencia, y que con el ejemplo de Octavio Paz creo que ustedes se pueden dar ahí se pueden apoyar para construir algo que a ustedes se les ocurra. Ficción, ustedes frente al espejo también pueden tomarlo como ejercicio. Puede ser un relato, puede ser un poema, pueden hacer una disertación de más, yo lo coloqué como más un ensayo acerca de lo que a ustedes les ha dejado este texto, para aquellos que se animen también a algo más reflexivo, ¿no? A un texto, a una reflexión que les pueda resultar de este trabajo. En la próxima clase vamos a ver estos conceptos de Foucault apoyados en la otra conferencia, y vamos a poder complementarlo y llevarnos una idea más más abarcativa, tal vez, o más concreta. Yo creo que igual que el texto habla mucho por sí solo, por eso solo hice un hincapié en algunos de los puntos que a mí me interesaban. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima para seguir con Foucault. Un saludo.